La ciencia política muestra un gran dinamismo en los años más recientes, que se expresa en una amplia producción sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. La actividad de la comunidad académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es intensa y permanente. Ello se ve reflejado en el número y calidad de las publicaciones de sus integrantes. Uno de los resultados de esta labor de investigación es el que se presenta a continuación. Este libro se denomina Gobiernos de Izquierda y Democracia en América Latina, Participación, Movilización y Confrontación. Es un libro que forma parte de una trilogía sobre esta experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina. Representa un esfuerzo importante de investigación precisamente porque después de haber estudiado tanto cuál es el origen y desarrollo de las fuerzas de izquierda que arribaron al poder en los primeros años del siglo XX, revisamos sus avances en materia de igualdad social y posteriormente cómo fue su respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad. Una sociedad que se movilizó o continuó movilizándose de diferentes maneras, adoptando estrategias novedosas frente a las cuales los gobiernos tuvieron respuestas muy diversas. Es importante destacar que estos gobiernos de izquierda tuvieron oportunidad al principio de sus gestiones de ofrecer las respuestas que de antemano se habían comprometido y que representaban pues muchas de las banderas que en efecto tenían diversos sectores sociales desde hace mucho tiempo atrás. De alguna manera una respuesta, pero al final lo que vemos es que hay conflictos que permanecen, hay nuevas confrontaciones también y estos gobiernos progresistas no están exentos de esa lucha social por diferentes causas, viejas y nuevas. Este libro ofrece también análisis por país, donde se incluye el caso de México, a pesar de que la experiencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya sido solamente de su primer año, por el tiempo en que salió esta publicación a la luz. Invito a la lectura de este texto junto con los otros dos que formaban parte del proyecto para tener una visión completa sobre la situación política y social de nuestra América Latina. Gracias. Les extendemos una cordial invitación a consultar esta interesante obra editorial, disponible en librerías de la UNAM o en formato electrónico en las redes sociales institucionales. El libro fue elaborado con base en una extensa experiencia de investigación científica de quienes cultivan la ciencia política en México, en particular en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM.